Bueno, estamos de nuevo acá en la iglesia en estudio. Te saluda el pastor Roberto Estrada, aquí contentos, agradecidos con el Señor por el privilegio de seguir escudriñando la palabra de Dios. Hoy estaremos en el estudio. Si tú no tienes el librito, aquí está. Yo lo tengo en grande, pero hoy vamos a estudiar y escudriñar como carbones encendidos. O sea, cómo es que Dios nos da esa parte bíblica de ese carbón encendido, cómo es que Isaías, ¿verdad?, lo fue colocado en él para limpiarlo. Pero no voy a entrar ahorita de lleno, ya vamos a pasar más. Quiero decirte que no me encuentro solo, siempre tengo aquí en esta linda semana a mi querido pastor Raúl, que pues, pastor, muy contento de estar con usted, pastor, y contento también aquí con usted, dándole las gracias también a nuestro querido pastor Víctor Romero, ¿verdad?, que nos ha hecho ese privilegio, ¿verdad? Sabemos que es Dios, pero por medio de él, el privilegio de que compartamos juntos, pastor, en este lindo día martes 13 de mayo, en la lección como carbones encendidos. Qué lindo, ¿no, pastor? Qué linda la lección de hoy, como carbones encendidos. Interesante lo que vamos a estudiar a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué les parece, pastor, de entrar de lleno a nuestra lección? Vayamos de rodillas. Amén. Hermanos, vayamos de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Padre Santo, de poder venir, Señor, y poder compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos, Señor, y amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor, a través del canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor. Gracias, bendito Padre mío. Te pedimos y te rogamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Y a nosotros permítenos, Señor, escondernos atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea dada la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, interesante, ¿no? Como carbones encendidos. Mire cómo empieza la introducción de hoy. Adelante, pastor. De hoy martes 13 de mayo. Los querubines, ya sean como seres vivientes, Ezequiel 10:8, o como símbolos hechos de oro, Éxodo capítulo 25:18, aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A lo largo. A menudo se los representa junto al trono de Dios, desde donde la gloria de Él se irradia al universo. Los querubines también están abordados en la cortina que está delante del lugar santísimo, Éxodo 26:1. En el libro de Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Bien interesante. Interesante, Salmos 18:10. Dios ordenó que el arca del pacto estuviera coronada por 2 querubines de oro, macizo, con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente al otro. Éxodo 25:18 al 20. Qué hermoso, pastor. Qué hermoso, ¿no? Escuchar eso, ¿verdad? Cómo Dios hace esa representación. Pero hoy en la lección de hoy, pastor, bien precioso ver cómo estos seres, ¿verdad?, vienen mencionados en todo el Antiguo Testamento, pero aunque se menciona aún en el Nuevo Testamento también más adelante, pero en este caso nosotros vamos a ir, pastor, para agarrar una visión un poquito más amplia de cómo estos seres realmente eran un reflejo de la gloria de Dios. O sea, ellos no brillan ni son luz por ellos, sino que la gloria de Dios que los cubre, su obediencia los hace brillar de esa manera. Y vamos a entrar de lleno, pastor, con los hermanos que nos están viendo, a ti que nos estás sintonizando hoy. Somos la Iglesia en Estudio, el Ministerio, el Evangelio Eterno, llevándote y compartiendo contigo esta preciosa lección de como carbones encendidos. Así que te voy a invitar a ti también que tomes nota o que tú escudriñes más si tienes la lección. Aquí está. Vamos a ir de lleno juntos a escudriñar, pero vamos a ir directo al versículo de Apocalipsis 4:6.
Pastor, vamos a empezar con Apocalipsis 4:6, porque usted decía que está representado en varios versículos de la Biblia, ¿verdad? Sí. Lo tenemos en Ezequiel también, lo tenemos en Isaías y en Apocalipsis. Entonces yo me voy a ir a Apocalipsis. Y Apocalipsis dice de esta manera, pastor. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y de atrás. Wow, qué interesante. Qué ¿no? impresionante como la descripción, ¿verdad? Como esa descripción que Dios hace de los querubines que circulan en el trono de Dios, registrados también por Ezequiel, porque Ezequiel registra también otros seres, y Isaías también procede a ver estos seres de fuego también. O sea, pastor, lo interrumpo tantito. O Adelante. sea, que es decir, que están en la misma presencia de Dios. Amén, claro que sí. Wow. Adelante, pastor, por favor. Bueno, recordemos que todos estos seres, pastor, como los profetas, ¿verdad? Lo han dejado escrito, Dios les guió por medio del Espíritu Santo. Isaías los ve realmente como seres de fuego. Así los ve Isaías. Pero también nosotros vemos acá, ¿verdad? Ezequiel, ¿cómo los ve Ezequiel? Los ve como hechones de fuego. Pero nosotros ahora leer Apocalipsis vemos que los ve como seres vivientes. Interesante. O sea, ¿no? cada uno ha llegado al punto de estar en ese lugar, pero ellos lo describen así como Dios les ha dicho que lo escriban. Pero son seres, pastor, que realmente unos tienen 6 alas, otros tienen 4 alas. Y si usted ve, en Isaías tienen 6 alas, en Ezequiel tienen 4 alas, pero aquí en Apocalipsis, ¿cuántas alas tienen? Tienen 6 alas también. Entonces vamos tomando la descripción, ¿verdad? En cada evento que ellos tuvieron, porque tuvieron que pasar momentos difíciles, pero si vemos en Isaías y Apocalipsis, estos seres alaban, santo, santo, santo. Y por eso nosotros podemos verificar que son los mismos seres que están en la presencia de Dios. Llenan, dice Isaías 6, del 1 al 4, que llenan el templo con el humo de ellos. Pero dice que en Ezequiel dice que resplandecen cuando están en ese lugar. Y lo que usted acaba de leer, como lo acabamos de leer, dice que están llenos de ojos. Decía usted por delante y por detrás, ¿verdad? Pero ellos son parte del trono de Dios porque lo mueven. El trono se mueve de un lugar a otro, el trono de Dios, ¿verdad? Qué impresionante ha de ser, ¿verdad? Ese lugar. Así que, pastor, todo esto registrado en Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. O sea, antiguo y nuevo, unidos en esas mismas visiones, ¿verdad? De lo que hay allá. O sea, ninguno vino a contradecir al otro. No, yo vi otra cosa o yo vi otra cosa. No, casi tuvieron semejanza de lo que ellos estuvieron presenciando cuando se encontraban allá. En esa visión tan grande que Dios les dio. Pastor, y qué bonito, ¿no? Y qué interesante que como pueblo adventista del 7º día, dejemos que la palabra de Dios sea nuestra base y que la palabra de Dios nos guíe, ¿no? Y que sea su propio intérprete la palabra de Dios. Así es, pastor. Por ejemplo, leía el texto que pusieron los hermanos ahí, que dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. A mí, pastor, me emociona mucho saber que tenemos la luz de la palabra de Dios y que la palabra de Dios no se equivoca y que la palabra de Dios nos da detalle por detalle de lo que Dios quería que supiéramos y narrarnos a través de su palabra. Así es, pastor, y si usted observa, por eso la lección de hoy, ¿verdad? Son los fundamentos de la profecía. O sea, cómo nosotros podemos ver que el fundamento es la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos venir a inventar, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios tiene que ser esa guía, como usted decía. Y vea qué interesante para ustedes que nos están viendo también. Leamos junto a ustedes, pastor. Vamos a leer, dice acá. Dice, siempre que vemos el trono de Dios, ya sea en el arca del pacto, que sirvió como lugar de encuentro de Dios con Moisés, eso lo vemos en el Éxodo 25-22,
dice, o en las impresionantes visiones de los profetas, los querubines aparecen allí. Están íntimamente ligados al trono de Dios. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria. Tanto los seres humanos hechos a su imagen, como los seres angélicos que están junto a su glorioso trono. Así que, pastor, nosotros también, como estos seres, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros también pasamos ahora a ser servidores como estos seres son servidores. Así que, ¿qué más nos muestra el espíritu de profecía, pastor, en esas líneas proféticas? Mire, dice la sierva del Señor. Dice, en el mundo por venir, Cristo llevará a los redimidos junto al río de la vida y les enseñará maravillosas lecciones de verdad. Abrirá ante ellos los misterios de la naturaleza. Verán que hay una mano maestra que mantiene a los mundos en su lugar. Presenciarán los habitantes del gran artista al colorear las flores del campo y comprenderán los propósitos de un Padre misericordioso que dispensa cada rayo de luz junto a los santos ángeles. Los redimidos reconocerán en canciones de agradecida adoración el supremo amor de Dios por un mundo desagradecido. Entonces se comprenderá plenamente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, 16. Luego sigue diciendo la sierva del Señor. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que él habitase el Creador. A causa del pecado, la humildad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito de Dios, del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser un templo. Amén. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Todo vuelve a su estado, ¿verdad? Todo vuelve a su estado donde debió estar desde un principio. Así es, pastor. Pero bueno, vamos a pedir también, pastor, complementando, ¿verdad? Esta lección de este día, cómo esos seres realmente están expresados en la palabra de Dios. Y voy a pedir que si nos colocamos ahí, vamos a buscar lo que es Ezequiel, dice acá en Ezequiel 1, ¿verdad? Sí. Ezequiel 1 en el versículo 5. Y mire qué interesante lo que dice en Ezequiel 1 y el versículo 5. Voy a dar lectura para que podamos agarrar un enfoque y luego vamos a ir a otro versículo más en la Biblia donde nosotros nos amparamos para todo lo que estamos estudiando. Y mire qué dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Allá veíamos a Isaías, ¿verdad? Cómo los estaba describiendo, pero ahora mire acá Ezequiel que dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, y nos describe su apariencia. Mire qué interesante. Detalle por detalle, ¿verdad, pastor? Nos va mostrando. Qué lindo. Mire qué dice, había en ellos semejanza de hombre. Sigue diciendo en el versículo 6, y mire qué dice. Cada uno tenía, ¿cuántas alas tenía? Tenía 4 caras y 4 alas. Y nosotros, pero ¿cómo es que tenía 4 alas y 4 caras? ¿A qué se estará refiriendo, verdad? Sigue diciendo en el versículo 7. Vea qué interesante, pastor. Dice, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, dice. Y centellaban, dice, a manera de bronce, muy bruñidos, o sea, estaban renuevísimos, bien limpiecitos. Sigue diciendo en el versículo 8, debajo de sus alas, o sea, debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre. Wow. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y uno de ser humano se queda viendo, ¿y qué más quedará? ¿Qué nos estará diciendo o a qué se referirá todo esto, verdad? Mire cómo sigue diciendo, versículo 9, dice, con las alas se juntaban el uno al otro,
no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10. Sigue diciendo, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y la del lado derecho de los cuatro, y la cara del buey a la izquierda, dice. En los cuatro, dice. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Wow, qué interesante. Siguiente, versículo 11. Préstele atención, pastor, como todos ustedes que nos ven. Así, dice, eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno o dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Por eso nosotros, pastor, en el versículo 12, mire qué sigue diciendo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Siguiente. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, y que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Sigue repitiendo. Pero pastor, aquí nosotros podemos ver realmente, porque Dios mandó a hacer, ¿verdad? Ese altar y esos dos querubines que cubrían, ¿verdad? El arca. Ese arca precioso, y nosotros vemos la descripción de ellos que con dos alas se cubren, ¿verdad? Porque es tanta la reverencia de ellos hacia Dios que se cubren, a pesar de que están en el cielo y la luz de Dios pero ellos con su amor, su reverencia se cubren, y con las otras, ¿verdad? Están apuntados según como nos describe. Pero aquí en Ezequiel nosotros vemos que hay 4 seres allí, ¿verdad? Que Dios muestra en esta visión a Ezequiel. Así que, pastor, mire qué importante es para nosotros, porque dice, observes, dice la lección misma a ustedes que nos ven, dice, obsérvense las importantes similitudes con otras versiones del trono. Los seres vivientes que ve Ezequiel tienen los mismos rostros que los de la visión de Juan. De Juan dice, cara de león, de águila, de buey y de hombre. Así que aquí, pastor, nos vemos en esa posición, ¿verdad? De cómo poder entender todo esto, porque dice, las misteriosas criaturas de 4 caras no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde, dice, en otra escena de la sala del trono, Ezequiel se los llama querubines. Y voy a pedir que nos pongan ahí Ezequiel 10, en el versículo, desde el versículo 1 al 21, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Ahí en Ezequiel 10, 1 dice, miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Aquí lo llama querubines. Como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Número 2, sigue diciendo en el versículo 2. Mire qué interesante, dice, y habló el varón vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, dice. Sigue diciendo el versículo 3, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Y nos empieza a dar esa descripción, ¿verdad? Por eso dice, mira, en el versículo 4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ahí nos quedamos. Vamos a ver, pastor. Aquí nos dice realmente Ezequiel ya, ¿qué eran lo que estaban ahí? Eran querubines. Querubines. Y qué interesante, ¿no? Que le dice, agarra carbones encendidos. Si a él se le había puesto un carbón encendido, dice Isaías, ¿verdad? Que a él se le quitó la iniquidad. Ahora, ¿cómo podemos, conforme a las lecturas, pastor, de que Dios nos ha prometido salud, ¿verdad? ¿Qué más podemos ampliar acerca de ello? Mire lo que dice la sierva del Señor en la verdad acerca de los ángeles. Amén. Dice, a la orilla del río Quebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte,
una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce fulgente. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por 4 seres vivientes. Muy alto, por encima de estos, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Ezequiel 1:4 y Ezequiel 26 y Ezequiel 10:8. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por las manos que habían debajo de las alas de los querubines impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Como las ampliaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y tumultos de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando a los santos de esta tierra. Amén. Gloria a Dios, pastor. Qué importante, ¿verdad?, poder entender. Y sabe, pastor, solo dimos lectura, pero ni siquiera hemos empezado a escudriñar y a hacer esa similitud que hay entre un profeta y otro, cómo Dios les ha mostrado. Y pues la lección ya se terminó. Sí, lamentablemente. A veces quisiéramos profundizar más, pero sabe que en esta visión, esos seres que ve lo que son las caras, ¿verdad?, de hombre, de león, de buey y de águila, tienen un significado. Porque por eso nosotros hablamos, ¿verdad?, como carbones encendidos, estos seres están ahí para servir, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver también en Apocalipsis, porque leímos Apocalipsis 4:6, ¿verdad? Pero si seguíamos leyendo en Apocalipsis, lo vamos a leer en la siguiente lección para dar un complemento. Vamos a ver cómo eran esos seres vivientes que aparecieron allí. Cuando entremos a la lección, Dios entre su pueblo, para saber por qué estaba esto acá escrito para beneficio nuestro. Y que todos los que nos ven, ya hemos terminado la lección de este día martes. Escudriña, continúa tú buscando aquí y allá para que complementes en tu mente realmente todo esto, aunque el día de mañana pues vamos a continuar para avanzar un poquito más y vamos a dar un poquito más de hoy para ir complementando y que tú no te quedes con la expectativa, pues no dijimos nada, ¿verdad? Solo leímos y no escudriñamos internamente. Así que donde estés, pastor, nos despedimos de nuestra audiencia. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el día de mañana aquí en la Iglesia en Estudio, el Ministerio del Evangelio Eterno.